Por aquí les voy compartiendo. Listo. Me comentan qué slide se ve, Mike. ¿Se ve el de estilo de vida de un networker o se ve el de la edificación? Hasta ahora no se ve ninguno. Se está cargando la pantalla. Ah, No correcto. sé si... Entonces está ahí pensando. Ahí está. Es sobre Ok. Carlos Morales lo que estamos viendo. Correcto. Entonces les comparto. Yo vengo de una familia que vivió muy bien los primeros, bueno, al menos yo los primeros 10, 11 años de mi vida. Papás empresarios, crisis del 94, quiebra total de la empresa, matrimonio de mis papás. Ahí a los 13 años mis hermanos y yo nos pusimos a trabajar. Eh, Nos costó pues muchísimo, ¿no? De un estilo de vida de tener todo a no tener nada. Soy papá joven también, me casé muy jovencito, no es algo que yo haya, que mi esposo y yo hayamos planeado, nos embarazamos muy jóvenes, no era algo que estaba previsto, pero pues también eso nos ayudó a aprender a responsabilizarnos de manera inteligente. Fui empleado toda mi vida dedicado a las ventas, pero pues al final del día, eh, cuando uno quiere mejorar su estilo de vida, lo hace cuando empieza a trabajar y empieza a ganar más dinero. Pero ¿qué pasa cuando de repente tu empleo llega a un tope, tu sueldo llega a un tope, la inflación sigue creciendo, tú ya tienes deudas y de repente te dicen cambio de esquema de comisiones y te reducen el 30% con un estilo de vida? Bueno, eso me sucedió, eso me llevó a tomar una decisión financiera que se volvió una bola de nieve y eso me llevó a emprender en 2014. El proyecto que pues todos ustedes ya conocen y si no, por favor, están tardando y de ahí decido con mi esposa emprender en este maravilloso proyecto. Como la gran mayoría de las personas que emprenden en esta industria, nuestro conocimiento era cero, pero estábamos decididos a poder salir de esas deudas, a poder darle a mi hija sus 15 años en Disney y eso nos llevó a justamente emprender. De ahí, del 2014 al día de hoy, he tenido la oportunidad de entender cómo funciona el dinero, el emprendimiento, lo que representa hoy la educación, pero no solo la educación, sino el entendimiento y la acción. Y esto me ha llevado a poderme entrenar y capacitar con personas que son referentes hoy en día en temas de emprendimiento, de educación financiera, de desarrollo humano. Actualmente tengo una marca que se llama Finanzas con Carlos. Adicional a esto, me encanta ayudar a la gente en el tema de finanzas personales. Y pues ese es quien soy el día de hoy. Eh, Espero que esta información que les vaya a compartir el día de hoy sea mucho de su agrado. Ahora vamos a iniciar ya con esta información. Eh, Al final, digo, si alguno tiene allá alguna pregunta, pues igual la iremos dejando para el final. Pero la idea el día de hoy es que podamos hablar de cuáles son esos hábitos, esas habilidades, eh, pero sobre todo, qué es lo que hoy justamente tenemos en nuestras manos a través del proyecto, cuáles son esas habilidades que necesitamos desarrollar y sobre todo el por qué. Que eso es una de las preguntas más importantes del día de hoy, el por qué. ¿Por qué hoy en día Carlos decidió tomar hace 14 años la decisión de emprender en este proyecto? ¿Por qué hoy en día Carlos sigue desarrollando el proyecto? ¿Por qué hoy Miguel está haciendo y desarrolla el negocio como lo desarrolla? ¿Por qué Vicente hoy en día está conectado en las presentaciones y sigue aprendiendo? ¿Por qué Carmen Aguirre decide emprender el proyecto y está ahí al pie del cañón? Entonces, todo esto es lo que hoy quiero que pueda dejarles el mensaje del por qué hoy en día lo que hacemos vale muchísimo y por qué es importante desarrollar algunas habilidades con respecto a lo que representa hoy en día
nuestra industria y nuestro negocio. Ahora, vamos a hablar de algo más grande que un negocio, ¿ok? Y eso para los invitados dirán, oye, ¿cómo que más grande? Sí, hoy, y se los digo con toda certeza, con toda la información que se requiere obtener en estos 14 años para poder decir que lo que hoy desarrollo es más grande que cualquier otro negocio que he conocido. Porque no solo voy a hablar de un negocio, hablo de un estilo de vida. ¿Ok? Digo, yo hace 14 años, hace 20 años a lo que hoy he vivido, no me lo hubiera dado el empleo que yo tenía en ese momento. Aún siendo vendedor, a representante de ventas y aún siendo gerente corporativo, que fui gerente corporativo de una de las empresas más grandes aquí en el sureste de México. El estilo de vida que he llevado en estos últimos 11 años no me lo ha dado esto. Ahora, el tema de network marketing eh, es una gran oportunidad de negocio donde uno no puede solo generar ingresos altos, ¿no? Sino que es una forma distinta de vivir. Con libertad. ¿Por qué? Porque hoy, a, para mi fortuna, me dedico 100% a esto. Tengo otros negocios también. Esto me permitió justamente entender cómo funciona el dinero, cómo diversificar, ¿no? Y hacerlo con libertad, con crecimiento, porque lo que he crecido, quien es Carlos el día de hoy, a quien era hace 11, 15 años, es un Carlos totalmente diferente. Y lo más importante, con propósito. Si alguien se hubiera acercado a mí, me hubiera dicho hace 15 años, Carlos, ¿cuál es tu propósito? Muy probablemente hubiera contestado, pagar deudas, ¿no? ¿Por qué? Porque me casé, pues el carro, la casa, y de repente tu sueldo ya está todo diversificado en todos tus gastos, ¿no? Entonces, no es solo lo que ganas, es en lo que te conviertes, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir? Que el estilo de vida de un networker profesional es para mí hoy en día algo muchísimo más relevante que lo tradicional. No estoy diciendo que lo tradicional sea malo. Lo interesante de esto es que como la gran mayoría de los emprendedores en esta industria, la gran mayoría empieza en ambas partes. Yo empecé 5 años siendo empleado a la par de desarrollar el proyecto. Hasta que dije, gracias, empleo, hasta aquí llegamos, ya tengo lo que necesito para continuar por mi propia cuenta. Entonces, eso es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, eh, está el mundo tradicional, ¿no? Ya lo habíamos hablado, digo, no estoy en contra del mundo tradicional para nada. Eh, de hecho, yo siempre lo he dicho, ¿no? Si en algún momento yo estuviera obligado a regresar, pues claro que lo haría, es algo natural y ahí está la gran masa hoy en día, más del 80%, 85% de las personas, 90% están ahí en el mundo tradicional. Y está bien, digo, no está para nada mal. Vuelvo a lo mismo, si tú hoy en día tienes un propósito y lo que estás haciendo actualmente no te está llevando ese propósito, te puedo asegurar que lo que hoy representa la industria que hoy en día desarrollamos, lo tiene y lo tiene con creces. Vuelvo a lo mismo, no tienes que dejar a la parte tradicional. Solo quiero dejar en claro cuáles son esas diferencias que yo he vivido en estos últimos años. ¿Por qué? Porque en el mundo tradicional, pues sabemos que intercambias tiempo por dinero. Eso es lo que hoy en día hacemos. A menos de que seas vendedor, tienes una opción adicional, entre comillas, de poder incrementar tus ganancias, pero a la vez también, si hay temporada baja o sucede algo en el mercado y te compran menos, pues ganas menos. Si eres empleado, donde tienes un sueldo base, pues hay un tope siempre, ¿no? Entonces, al final del día, lo que voy es justamente eso. En el mundo tradicional, tú trabajas cierto tiempo para poder generar un ingreso. Ahora, muy importante y es algo que a mí me dolió muchísimo cuando empecé esta industria, pero vuelvo a lo mismo. En la educación está el entendimiento. Me dolió mucho en el aspecto de que me negaba y hasta pude haber pensado cosas negativas, pero cuando leía los libros de emprendimiento, de desarrollo, de crecimiento, de desarrollo de hábitos, todos los libros te dicen
que cuando estás en el mundo tradicional, te pasas la vida construyendo el sueño de otro, ¿no? Y eso es algo que sucede. En cambio, el emprender te da la oportunidad de arriesgarte a empezar a construir tu propio camino, ¿no? Tus propios activos, sin jefes, donde pues no hay techo, solo tu crecimiento y tus resultados. Ahora, ¿a cuál mundo es el que quieres pertenecer? Esa es la pregunta que hoy les invito a hacerse. ¿A qué mundo quieren pertenecer? Para los que ya son socios de proyectos, sabemos perfectamente lo que hoy en día representa esto. Y lo saben y lo conocen. Ahora, en el tema de network marketing, eh, algo de las cosas que son más relevantes es el tema de los ingresos escalables. ¿Por qué? Porque al final del día aquí no hay tope de ingresos, como sucede normalmente en un empleo tradicional, por ejemplo, donde trabajes en un puesto administrativo, por ejemplo, donde tienes un sueldo tope, lo que les decía hace un momento. La libertad de diseñar tu agenda. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los primeros 5 años yo te platicaba que desarrollaba mi empleo a la par de este proyecto. ¿Qué sucedía? Yo trabajaba mis 8, 9, 10 horas al día y cuando terminaba me dedicaba 2 horas al proyecto, 2 horas al proyecto, 2 horas al proyecto. Y entre semana era donde más estructuraba y podía dedicarle hasta 4, 5, 6 horas sábados y domingos. La parte de desarrollo personal continuo. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que yo aprendí en la escuela, ¿ok? Lo que aprendí con mis papás y lo que aprendí en el empleo, no fueron habilidades que pudieran enseñarme a mí para poder emprender un proyecto. Porque estamos claros que la escuela, el sistema educativo tradicional hoy en día no está diseñado para preparar empresarios ni emprendedores. Está preparado para diseñar empleados. ¿Ok? Y con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando entro a este proyecto y empiezo a ver cómo se estructuran los proyectos, el sistema educativo, lo que uno aprende, los libros que lees, todos, absolutamente todo va enfocado al desarrollo de habilidades para poder generar una mentalidad empresarial. Ahora, no lo adopté de la noche a la mañana, pero conforme fue pasando el tiempo, conforme fue creciendo el negocio, los ingresos, pues obviamente empiezas a entender toda esta parte de la mentalidad empresarial y obviamente cuando empiezas a ver nuevas oportunidades, pues te das la oportunidad de evaluarlas y decir si va o no va, si diversifico o no diversifico. Por eso decía, 5 años hice esto a la par de mi empleo y me llevó a poder tomar la decisión de qué, de poder decir, ok, ahora continúo por mi propia cuenta. Decido salirme de ese sistema tradicional para poder ejercer ahora lo que a mí me gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho de lo que estaba aprendiendo y lo que estaba ejecutando me hacía sentir bien, me empezaba a dar un propósito. Ahora, construcción de activos a largo plazo, ¿qué quiere decir esto? Digo, tengo 11 años en el proyecto y hoy en día me he permitido poder tener inversiones de todo tipo, de todo un poco, desde inversiones en acciones, ETFs, en metales, en criptoactivos, negocio tradicional, o sea, mi marca personal que estoy desarrollando con el tema de educación financiera y finanzas personales. Entonces, esto es lo que te permite cuando tú decides hacer este negocio como un profesional. ¿Ok? Entonces, la pregunta no es, les decía hace un momentito, ¿no? La pregunta no es cuál es mejor de estos dos, ¿no? Si el tradicional o el tema de la industria network marketing. Es cuál te acerca más a la vida que realmente decides vivir. Y no necesariamente tiene que ser uno, pueden ser los dos. ¿Ok? Porque la industria del network marketing tiene esa peculiaridad. Ahora, a ver, permítame. ¿Qué significa libertad real? Y dentro de la industria, la libertad real o la fórmula de la libertad tiene ahí bueno, para mí tiene un significado muy particular, ¿no? Porque la libertad real no es solo ganar dinero.
Al principio sí lo creía así. Para mí, al principio, cuando emprendí, yo creí que el tema de desarrollar habilidades, de poder eh, emprender, de tener cada vez una energía más alta, porque obviamente yo aprendía más, me sentía mejor, cada vez ganaba más dinero en el negocio, tenía mi empleo tradicional, pues eso me permitió rápidamente salir de deudas. Entonces, en ese momento, pues obviamente para mí la libertad real era ganar dinero, aunque conforme fue pasando el tiempo entendí que no, sino que era tener tiempo para mi familia, salud para poder disfrutarlo y un propósito que, que te mueva cada mañana, que tú digas, te despiertes y digas, y yo sé que mucha gente lo dice ahí, y también puedo voltear a mi pasado y decir, y acordarme de esos momentos cuando estaba endeudado y que me decía, bueno, pues eso es lo que me tocó vivir, ¿no? Eso es lo que ahí arriba me mandaron, y ni modos, ¿no? O sea, haberme dado por vencido. Entonces, entender qué significa la libertad hoy en día para mí es justamente hoy en día el tema de tiempo, no solo dinero. El poder decir, como hace 2 semanas tuve la oportunidad de irme a la playa un fin de semana completo, bueno, hasta el lunes, martes, eh, y eso es lo que realmente vale la pena. Y la invitación siempre ha sido para los que son socios del proyecto, para los que son invitados, es justamente esto, poder empezar a ver la vida a través de un emprendimiento, ese propósito de poder lograr tiempo, libertad, dinero. ¿Ok? Hay un maestro, un mentor dentro de la industria de network marketing, Eric Worre, que dice que el network marketing es lo más cercano al trabajo ideal. Y esto lo he hecho con varias personas. Les he preguntado cuál, cuál sería su emprendimiento, su negocio ideal, ¿no? Muchos me dicen bajas barreras de entrada, ¿no? Eh, o sea, de inyección de inversión inicial, por ejemplo, que haya desarrollo continuo, por ejemplo, muchas personas me han dicho eso. Algunos me han hablado de comunidad, ¿no? De gente positiva porque su trabajo, todo es lo contrario, ¿no? Todo es negativo, todos se andan metiendo el pie. Ingresos crecientes, que no hay un tope. ¿Y por qué les digo esto? Porque si yo volteaba a ver mi empleo, en mi empleo no lo había. Entonces fue cuando empecé a entender que, que el tema de la industria donde estaba yo desarrollando el negocio tenía muchísimo más potencial. Ahora, no era algo que fuera sencillo porque tenía que empezar a cambiar un montón de chip, ¿no? A diferencia de lo tradicional, aquí en la parte de la industria de network marketing, tú controlas tu destino, tú controlas tu tiempo. Por eso decimos, ¿no? Y lo dice Eric Worre, que el tema de la industria de network marketing no es que sea perfecto, porque no lo es. Simple y sencillamente es mejor. Para mí hoy en día que el sistema tradicional. Entonces, ¿por qué? Justamente por esto que ha podido darme en estos años que llevo desarrollándolo. Ahora, si hablamos un poquito del tema de crecimiento personal, ¿no? De tema de comunidad, y cuando hablo de comunidad, no confundamos. Hoy, si ustedes se dan cuenta en redes sociales, las redes sociales son una maravilla. eh, Uno puede sacarle tanto provecho, pero también del otro lado, si no tenemos un equilibrio, podemos volvernos esclavos de las redes sociales, ¿no? Ahí scrolleando, viendo muchas cosas que no aportan. eh, pero hoy en día, lo que representa en la parte de comunidad, si ustedes voltean a ver las redes sociales y ven a las personas más exitosas, sean podcasters, sean influencers, hoy en día están donde están porque crean comunidad, ¿no? Y en el modelo de negocio en el que participamos, ese es uno de los objetivos, ¿no? Este, en este modelo no está solo, a eso me refiero, a que realmente te rodeas de personas, uno, que te retan a crecer. Y para los que están aquí y son del equipo de Mike, ustedes lo saben perfectamente, porque Mike es una persona que siempre te reta a crecer. Y uno podrá decir, es que Mike se ve joven, está chavo, podrá ser joven, podrá ser chavo, pero la mentalidad empresarial que tiene
parece de 40, 50 años. Parece una persona que ya haya vivido una carrera empresarial de toda su vida. Y eso es algo que es una de las cosas que admiro de él, que siempre que veo que está hablando con su equipo, siempre los está retando a crecer. Dentro de su equipo y dentro de la comunidad que se desarrolla en la industria de network marketing, siempre hay personas que creen en uno. Digo, yo no estaría aquí si hoy en día mis mentores no hubieran creído en mí. Incluso antes de que yo mismo lo haga, porque así sucedió. Yo inicio el proyecto y yo decía, no, es que no puedo y no lo logro. Y ya sabes, lo que siempre sucede con el ser humano, o al menos conmigo, te empiezas a comparar con todos. Y no, fulanito le está yendo mejor y porque no creía en mí. Pero ¿saben qué? Había gente que sí lo hacía. Y entre ellos estaban mis mentores y decían, bueno, esto es maravilloso, ¿no? O sea, desarrollar la habilidad de poder, porque es una habilidad para mí, de poder tener mentores y sobre todo dejarte llevar por ellos. Es algo que no cualquier persona hoy en día logra hacer. De hecho, muchas personas que emprenden se quedan en el camino porque no están abiertas justamente a poderse llevar, a poderse mentorear, y más si es alguien menor a ellos. Entonces, aquí aprendes a desarrollar esa habilidad. Aquí, cada reunión, cada evento y cada mentoría te eleva como persona sí o sí. Y eso para mí dentro de la industria es algo que no tiene precio. Esa transformación integral, ese desarrollo de habilidades que uno puede desarrollar es maravilloso. ¿Por qué? Y siempre lo he dicho, porque el tema de educación y de comunicación efectiva, liderazgo transformacional, mentalidad de abundancia, cuando digo mentalidad de abundancia, es desde lo más simple. Mentalidad de abundancia, desde la unidad más simple es agradecer hoy en día porque estamos aquí conectados, porque te despertaste, porque tienes una familia. A eso me refiero. Porque muchas veces la gente dice, mentalidad de abundancia, sí quiero tener 1 millón de pesos en mi cuenta. Digo, no, no funciona así. No son cosas mucho más sencillas, mucho más básicas que empiezan poco a poco a alimentar tu mente, ¿no? Gestión de tiempo, redes sociales. Entonces, el desarrollo de todas esas habilidades que, como decía, no las enseña la escuela o el sistema tradicional, lo aprendes aquí y lo más maravilloso les decía, y es algo que siempre he dicho, imagínate tener un negocio que empiezas a desarrollar todas esas habilidades, el negocio empieza a crecer, empiezas a sentirte mejor, con propósito, a ganar dinero adicional y aparte todas esas habilidades las empiezas a aplicar en tu trabajo, en tu negocio, en tu entorno, les puedo asegurar que la vida empieza a ser mucho más alegre y mucho más feliz. Ahora, historias que inspiran. Hay miles de historias de personas comunes que gracias a esta profesión pues han cambiado su vida. Y así es. Digo, no hay más que decir. Digo, dentro de mi organización, dentro del equipo, he encontrado mamás solteras, empleados saturados, jóvenes con sueños, todos con un punto en común. Decidieron cambiar de vehículo y a subirse a un vehículo que les pudiera dar libertad. Y esto es algo que sucede mucho. Y la realidad es que también, digo, al menos a mí, cuando yo inicié el proyecto, para mí el escuchar a personas que decían, no, es que miren, yo hice esto y ahora estoy así, igual me sonaba muy, ¿cómo decirlo? No sé, muy fantasioso, ¿no? Muy, pero porque lo estás viendo desde afuera, desde un paradigma en el cual, al estar tú endeudado, que era mi caso, las cosas que ves a tu alrededor, las ves muy lejos. Pero de repente, cuando te empiezas a involucrar, empiezas a desarrollar habilidades, te dejas llevar, empiezas a leer, empiezas a asistir a reuniones, a capacitaciones, entrenamientos, pues obviamente tu mentalidad te empieza a cambiar, ¿no? Y empiezas a ver que realmente lo que pasa en tu entorno empieza a pasar en ti. Y te das cuenta que esas historias que te daban a ti como que las veas muy fantasiosas, ya no son fantasiosas porque te empiezan a ocurrir a ti. Imagínate cómo te empiezas a sentir. Y te digo algo, y todavía algo mucho mejor. Porque cuando de repente tu amigo que se acaba de divorciar, que
se quedó con uno de los autos que está pagando, se quedó con la casa que se está pagando y no le da con el dinero que gana en su empleo. Te dice en pandemia, oye, me interesa. Y te empiezas a dar cuenta que a través del proyecto él empieza a salir adelante y empieza a cumplir metas y objetivos y empieza todavía muchísimo mejor se siente uno. Entonces, dentro de esta parte de la industria, son cosas que suceden cuando uno desarrolla esto de manera profesional. Ahora, ¿estás construyendo tu estilo de vida o estás sobreviviendo? Y esto, digo, es algo que en lo particular, digo, siempre trato de hablar de mis experiencias, de lo que yo he vivido. Yo se los comenté hace un momento. Llegó el momento, un momento en mi vida donde yo decía, bueno, ya, o sea, estoy endeudado, no logro salir de deudas, estoy con el estrés, problemas en la familia. Bueno, esto es lo que me tocó vivir. Y eso para mí era sobrevivir. Entonces, ¿estás construyendo tu estilo de vida o solo estás sobreviviendo? Ah, y la realidad es que para mí, esta profesión, que digo, que no es perfecta, pero sí es poderosa y está esperando siempre a alguien, porque así funciona la vida. Y no solo en este emprendimiento, pueden haber muchos otros allá afuera. Está esperando a alguien como tú a que tome la decisión de vivir diferente. Y de eso se trata justamente. Uno tiene que elegir hoy el estilo de vida que quiere. Y cuando uno decide ir por un estilo de vida diferente, pues obviamente hay que empezar a hacer cosas diferentes. Desde pensar en cambiarte de empleo, desde pues saber si estudias algo adicional para ver si puedes escalar en tu empleo o empiezas a emprender en algo diferente. Algo que definitivamente te pueda llevar a, a ese propósito o esas metas que muy probablemente tenías guardadas debajo del cajón o enterradas 3 metros bajo tierra. Ahora, para eso es muy importante el día de hoy tener honestidad brutal contigo y reconocer dónde estás. Digo, y si estás bien, está bien. Digo, no, no pasa nada. Digo, yo te hablo a través de mi experiencia. Yo en mi momento, cuando reconocí dónde estaba, dije, no, esto me tocó vivir, ¿no? Pero cuando uno empieza a dejarse llevar, te digo, empiezas a llevar un proceso de crecimiento, bueno, uno empieza a darse cuenta y ya eres capaz de definir, al menos yo, de definir una visión, tener claridad absoluta de qué es lo que quiero y a dónde voy. Obviamente, cuando tú ya tienes esa claridad y ya tienes esa visión hacia dónde quieres ir, es mucho más fácil tomar acción. Mucho más fácil, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me pasaba. Quería tomar acción y yo decía, ah, híjole, o sea, me siento como en una caminadora, ¿no? Estoy en la caminadora corriendo, corriendo, pero no me muevo del lugar. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Y trabajaba más horas para, digo, tengo que ganar más como vendedor para poder pagar mis deudas. Y sentía que corría, corría, y ahí me mantenía estático. Entonces, porque entendí que lo que tenía que buscar era, en ese momento, otra fuente de ingresos. Y digo, bueno, pues se abrió un negocio tradicional, que estuve muy cerca de abrirlo. Dije, pues, ¿cómo lo iba a hacer? Con un empleo, un negocio tradicional, empleados. Digo, no me iba a dar. Entonces, encontré en esta industria la posibilidad de poder hacer cosas diferentes. Vuelvo a lo mismo. No es, no es que sea perfecto el tema de la industria, pero vuelvo a lo mismo. Para mí en estos años sí ha sido mejor porque me acercó y me ha acercado mucho más a mis metas y al estilo de vida que realmente quiero, ¿no? Y el secreto está en el comienzo, ¿ok? Cuando digo el secreto está en el comienzo, la forma en que alguien empieza este negocio marca su futuro. ¿Cuál es la invitación hoy en día? A diferencia de un empleo o de un emprendimiento tradicional, la industria tiene algo que cuando lo desarrollamos es una de las principales habilidades que tenemos que desarrollar. Y es la forma en que alguien empieza este negocio. Porque ahí se marca el futuro. Porque no lo olvides, el 90% del éxito está en este proyecto, está en las primeras 48 horas.
porque ahí es justamente donde se transforma, donde se crea ¿cómo decirte? El- la visión del negocio, justamente ahí. Ahí se forma esa mentalidad, esa visión y sobre todo una cultura. Ahora, ¿qué sucede? Normalmente, ¿qué pasaría si tú emprendes algún negocio o hasta un mismo empleo y tú de repente faltaste el primer día a tu empleo, ¿no? O no abriste tu emprendimiento los primeros 2 días, ¿no? Lo que llamamos un mal arranque. La realidad es que un mal arranque puede destruir el potencial, mientras que un buen arranque lo potencia absolutamente todo. La, y siempre lo han dicho, ¿no? La primera impresión jamás se olvida, dice por ahí, ¿no? La primera impresión en el emprendimiento define todo. Ahora, tu responsabilidad como una persona que estás iniciando este proyecto es poderte dejar llevar, mentorear, para que tú puedas entender en esas primeras 48 horas la magia del negocio. ¿Ok? Para los que ya están dentro del proyecto, que ya tienen tiempo, nuestra responsabilidad es poder ayudar a esas personas que en esas 48 horas puedan tener visión absoluta del negocio, pero sobre todo, sepan a dónde los va a llevar. Y cuando digo sepan a dónde va a llevar al negocio, es algo muy sencillo. Eh, Cuando yo inicié el proyecto, lo inicié, bueno, lo iniciamos mi esposa y un grupo sin absolutamente nada, sin una metodología, sin nada. Ahora, ¿qué sucede? Un año y medio después, conocemos que hay toda una estructura, una metodología, y decidimos llevar esa metodología. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que en mi primera, imagínense que fue como empezar esas primeras 48 horas, aunque ya teníamos año y medio. Y recuerdo que una de mis mentoras me dijo, a ver, Carlos, siéntate, vamos a hablar y cuéntame, eh, ¿qué sueños tienes? Y yo decía, no, pues, y vio como que dudé, fácil, dime tus 5 principales sueños en 30 segundos. Y la realidad es que solo pude decir dos. Bueno, tres, el tercero lo inventé en ese momento. Y cuando me refiero a que las 48 horas son importantes, en esas 48 primeras horas vas a establecer cuál es tu principal meta, objetivo, sueño y a dónde te va y que este negocio o ese sueño, ese propósito lo vas a anclar ese negocio. Mi pregunta es, actualmente, alguien de tu empleo, de tu trabajo, de donde estés, en algún momento te ha dicho, oye, ¿por qué trabajas en lo que trabajas? ¿A dónde quieres llegar con esto? ¿Te está llevando a cumplir tus sueños, tus metas y objetivos? Bueno, en ese momento entendí y me quedó claro que ese primer año y medio que había desarrollado con éxito el negocio, donde pensaba que lo hacía por dinero, me empezó a cambiar el chip. Y dije, no, o sea, me ayudó a pagar mis primeras deudas en este año y medio. Me llevó a llevar a mi hija a sus 15 años a Disney. O sea, realmente hay un propósito, o sea, hay algo que este negocio me está dando. Y en ese momento decidí trabajar cada año con metas y propósitos, que el proyecto me pudiera llevar a esas metas y propósitos. Y de ahí poder llevar a muchísimas otras personas a poder lograrlo en esas primeras 48 horas. Simple y sencillamente con el entendimiento de a dónde los va a llevar el negocio. Porque, vuelvo, para mí es algo muy claro. Cuando no hay visión en algo, la gente empieza a dudar, la gente empieza a tener miedo, la gente empieza a aburrirse, la gente empieza a odiar su emprendimiento o su empleo. Cuando no hay visión hacia dónde estamos yendo. El error más común dentro de nuestro proyecto y una de las habilidades más importantes es la parte de que de repente iniciamos el proyecto y tenemos ya gente con visión que tiene ganas y de repente los empezamos a dejar solos, ¿no? Es uno de los mayores errores que podemos cometer, porque muchos de nuestros socios fracasan porque nadie los guía al momento de comenzar. Y esto sucede en cualquier lado, en cualquier emprendimiento, hasta en el mismo empleo. Si alguien,
tú entras a un empleo y no te capacitan o no te dicen qué vas a hacer, y tú estás ahí parado, ¿no? Y de repente, oye, no me entregaste esto, pero ¿de qué me hablas, no? Entonces es justamente lo mismo. La gente se empieza a sentir perdida y un nuevo perdido se rinde rápido. Eso es una ley. Ahora, nuestra misión como personas que ya tenemos tiempo en la organización y que conocemos perfectamente la industria y tenemos visión hacia dónde nos está llevando, ¿ok? Porque los que estamos aquí hoy en día, la mayoría de los que estoy viendo acá son personas que ya tienen trayectoria, porque nuestra misión es simple, no dejes que caminen solos. Sé tú el mentor que te hubiera gustado tener, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque si los dejas solos, rompes la duplicación. O sea, dejan todo ese, toda esa trayectoria que tú tienes de conocimiento, si no la transfieres a tu organización, en algún momento el eslabón se va a romper. Y en cualquier negocio, cuando un eslabón se rompe, deja de producir. Adicional a esto, destruye la confianza, ¿no? Porque, pues, muy probablemente la persona que emprendió dirá, pues es que yo inicié y no sé qué hacer, ¿no? Y se sienten muchas veces engañados. Y no, la realidad es que un verdadero empresario de esta industria, una persona que decide liderar, tiene la responsabilidad de poder desarrollar y de poder acompañar a las personas que lo acompañan, que deciden emprender, ¿no? Genera abandono temprano, ¿no? Y eso sucede también, ¿no? De repente mucha gente me dice, oye, Carlos, es que la industria del network marketing, algunos tienen éxito y otros no. Digo, y muchas veces tiene que ver por esto. Aunque realmente, si ustedes voltean a ver, si ustedes investigan o sacan una estadística seguramente de personas que pusieron sus carritos de hot dogs, ¿cuántos tuvieron éxito? Muy probablemente, no sé por qué razón, siempre aplica la ley de Pareto, la ley de promedios, ¿no? 90-10, 80-20, así funciona el mundo. ¿Por qué razón? No lo sé. Y yo siempre lo digo, ¿no? Cuando me dediqué a ventas, el 20% de mi cartera me daba el 80% de mis ventas. ¿Por qué razón? No lo sé, pero así funciona el mundo. Entonces, lo mismo sucede aquí, pero el hecho de evitar dejar solo a nuestros nuevos socios comerciales revierte esa fórmula, ¿no? Y empieza a ser 80-20 y empieza a cambiar, ¿no? Y ahora el 70-30 y de repente el 60-40 y de repente te ves con una estructura dentro de tu organización que está creciendo, gente que está aprendiendo, que está desarrollando habilidades, que está cumpliendo metas, sueños y que está ganando dinero. Y que aparte ya desarrolló habilidades para poder decir, oye, amigo, estás mal, yo te ayudo, ¿no? Aquí tengo esto para ti. Ahora, es muy importante que las primeras 48 horas podamos sembrar esta cultura de poder crear visión en las personas para que puedan ser personas con éxito. Y paso uno, hay que conectar con su porqué. Y yo les decía hace un momento, no les hablaba al inicio eh, el tema de su porqué. Todo nuevo, toda nueva socio que decide emprender en esta industria eh, debe arrancar conectado a su porqué, ¿no? Sin eso, para mí no hay fuego. Y pregúntale, preguntas sencillas como, ¿qué sueñas lograr? ¿No? ¿Por qué esto es importante para ti? ¿Por qué decides hacerlo? O sea, porque el hecho de que desean aprender es porque tienen sueños, tienen metas, hay cosas dentro de ellos que quieren lograr. El por qué es el ancla, para mí es que como esa ancla emocional que los sostendrá en los días que son complicados y que son difíciles. Porque esa pregunta, cuando uno escucha la respuesta y entiende, conecta con el corazón con la otra persona. Y eso es importantísimo. Es algo que no se ve normalmente hoy en día en los emprendimientos, en la manera de ejecutar relaciones, ya sea en un empleo o donde tú quieras. Hoy en día, el tema de escuchar a las personas y entenderlas es algo que
Y si hay algo que a mí me ha enseñado este proyecto, es justamente a conectar con la gente y no conectar desde verlos como un numerito, desde verlos como, sino realmente de cuál es ese propósito. Para ello, y ustedes lo sabrán, si hay algo que enseña esta industria también es hacer las preguntas correctas, ¿no? Y eso es padrísimo porque tú dices una pregunta y luego te vuelves el mejor escucha. Empiezas a escuchar con atención total y empiezas a entender a la gente y conectas y dices, wow, o sea, yo tengo con Carmen hoy en día una conexión donde Carmen necesita hoy en día, eh, tiene la meta de pasar fin de año en la Riviera Maya con su familia. Bueno, nuestro plan de trabajo es este para poder lograrlo, ¿no? Ya anclamos la emoción, ¿no? Ayudamos, también los ayudamos a sacar esos sueños, como a mí me ocurrió cuando te decía, ¿no? Cuando me dijeron, oye, ¿cuáles son tus principales sueños? ¿No? Para mí era mi casa y viajar a Europa, ¿no? Entonces, pero no solo eso, sino cuando me dicen eso, me dicen, mira, Carlos, es que de eso se trata, o sea, me acabas de decir dos sueños. ¿Cuándo quieres hacerlo? Yo, no, pues el próximo año. ¿Sabes cuánto cuesta? No. Y te empiezas a dar cuenta que lo tienes aquí y lo medio, y lo que hizo esta persona, esta mi mentora, fue ayudarme a aterrizarlo completamente, completamente. ¿Y saben qué fue lo que encontré? Encontré un sueño más grande. No era ni viajar a Europa, ni mi casa, sino era poder empezar a construir eh, mi libertad financiera a través de educación, a través de diversificación, a través de aprender a invertir, de educación financiera, y nació mi propósito en ese momento. Entonces, el preguntar, el conectar con el porqué de las personas, te lleva a ese nivel de conexión que no te da, o al menos yo no veo en otros negocios o en otros emprendimientos. Y documentar su compromiso. Digo, si por ahí se te olvida, es muy importante llevar un registro de cuál es el porqué de las personas hoy en día. Y para ir ya terminando, eh, esto que ya son cosas que tienen que ser muy claras dentro del desarrollo del proyecto, si hay algo que van a encontrar o que todo el mundo se encuentra con la industria, es la facilidad con la cual uno puede compartir la información, ¿no? Tenemos un sistema que es completamente duplicable, no hay que inventarle el hilo negro, ¿no? Ejemplo, ¿qué hago yo? La primera semana, capacitación, ¿no? Conocemos el sistema, los activos, maravilloso. Las siguientes 2 semanas, pues empezamos a hacer algunas invitaciones, le modelo, él me modela, empezamos a presentar, yo le modelo, empezamos a divertirnos, ¿no? La semana 4 empezamos a dar seguimientos, él empieza a dar seguimientos, yo le digo a mis prospectos, tú di lo que quieras decir en este momento de arranque, tienes que experimentar, porque vas a encontrar tu verdadero yo dentro del negocio y vas a hacerlo a tu manera. ¿Ok? Yo puedo enseñarte y yo voy a estar ahí, sí, pero lo vas a hacer a tu manera. ¿Por qué? Porque una persona cuando emprende dentro de la industria necesita claridad, no teoría, ¿no? Hay que darle claridad. La teoría está ahí, la vamos a ir viendo, pero necesita claridad. Ahora, y hay que mostrarle el sistema paso a paso, ¿no? Enséñale qué hacer en sus primeros pasos, porque ahí está la clave de todo. Porque lo que no es duplicable no crece. Y lo duplicable tiene que ser sencillo y la metodología es sumamente sencilla. Es un sistema simple y claro. Y además accionable. Para mí esa es la llave de mi crecimiento en estos 11 años, que he entendido que es sencillo y duplicable. En algunos momentos he querido inventar que sí esto y que lo otro y que un Excel y que, sí, lo llaman por ahí la bomba de la dispersión. Pero afortunadamente he tenido mentores que me han puesto y me han dicho, Carlos, mira, hay esto y esto, y otra vez, ¿no? Entendemos que hay que hacerlo sencillo y duplicable. Paso 3, acción inmediata, nada de esperar. La realidad es que eso es una de las claves de cualquier emprendimiento. No esperen, o sea, no esperen a enseñar a ese nuevo socio. Si eres nuevo y quieres iniciar en la industria, tampoco esperes a que lleguen. O sea, tú contacta a la persona que, que te invitó al proyecto, porque ahí está la clave. Al éxito le gusta la velocidad.
el nuevo o la persona que esté iniciando debe entrar en acción hoy, ya, hacer su lista de prospectos, su planificación eh, y iniciar, ¿no? Y uno como persona guía, como un líder que ya conoce dentro de la industria, como un mentor, pues está en acompañarlos, ¿no? La velocidad genera muchísima emoción y eso es padre, incluso es adictivo, ¿no? Y la acción genera creencia. Cuando uno genera esa creencia dentro del negocio, crea convicción. Y cuando hay convicción en algo, ya nadie los mueve de ahí. Ya nadie los mueve por ahí. Es un ciclo que uno va pasando, ¿no? Entonces, uno tiene una opinión, uno tiene luego una creencia y luego la convicción. Ahora, para poder llegar de la opinión a la convicción, uno tiene que estar ahí, tiene que estar apoyando, llevando a las personas a todo este proceso. Porque vuelvo a repetir, cuando uno está ya tiene la convicción del negocio, nadie te saca de ahí. Y cuando nadie te saca de ahí, lo único que vas a encontrar en la industria es resultados, resultados y resultados. ¿Ok? Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque el éxito ama la velocidad. Así funciona. Y para ir cerrando, no se trata de que yo diga, oh, sí, invito personas y listo, no. El negocio se trata de formar líderes. Y voy a regresarme a mi época también cuando iniciaba el negocio con mi mentalidad un poquito líderes, decían, no, pero si yo no soy líder, ¿no? Decía, ahí ya sabes, la mente empezaba a sabotearme, ¿no? Porque dice Eric Worre, ¿no? En su libro de GoPro, que existen en la industria los amateurs, no, perdón, eh, el primero, Mike, ¿me ayudas? Era los impostores, luego están los amateurs y luego los profesionales. Y yo pasé por los tres cuando inicié. Al principio era un impostor, o sea, no hacía las cosas, no, luego fui amateur, ¿no? Ya me conectaba a algunas reuniones, capacitaciones, algunas invitaciones, ya como profesional, pues, ¿qué les digo, no? Pero, pero eso es algo muy cierto dentro de cualquier emprendimiento, ¿no? Eh, el 80% abandonan justamente porque no llevan una buena formación. ¿Ok? Entonces es muy importante en las primeras 48 horas, que es la ventana crítica, poderles ayudar a entender y a tener visión, a anclar sus metas y objetivos con el proyecto. ¿Ok? Y muy importante, cuando una persona inicia, es importante también darle a entender, ¿ok? Que crea sus resultados. Los resultados él los crea, no los crea la persona que le invitó al proyecto, ¿no? Y eso es algo que me ha encantado, ¿no? Porque hay que entender que el patrocinador o la persona que, si alguien te está si tú eres invitado el día de hoy, y para los que ya tienen tiempo y tienen hoy en día cierres cercanos, ¿ok? Y es algo importante que siempre hay que aclarar, ¿no? Que uno, el patrocinador o el líder o como quieran llamarlo, no es el responsable del éxito o el fracaso de nadie. La persona que inicia este proyecto crea su propio éxito. Y de la misma manera, si no tiene resultados, crea su mismo fracaso. Una persona que está patrocinándolo o está liderándolo o es su mentor, es simple y sencillamente la guía que lo apoya y lo acompaña, pero el resultado lo crea la propia persona que decide invertir en el negocio. Esta idea va perfecta con lo que representa hoy la industria de network marketing. ¿Ok? Y es clara y es muchas veces, para mí es algo poderoso, porque eso es lo que he visto en todos estos años. Mi éxito yo lo creé. En algunos momentos, inclusive se lo podría atribuir a mis mentores, pero la realidad es que no. Yo fui quien lo construí, quien lo construyó, y en los momentos donde no me ha ido nada bien, también yo construí esos momentos que no me han ido nada bien. Pero sé que siempre he contado con las personas que han estado ahí, que me han mentoreado, para poder volver a alinearme. Te hablaba ahorita del impostor, el amateur,
y el profesional, ¿no? Para mí un amateur hoy en día solo lanza personas, ¿no? Invita personas y ahí va, ¿no? Un profesional forma líderes. Y hay algo poderoso que debemos entender, ¿no? Y es lo que le decía hace un momentito, que el patrocinador no es el responsable del éxito de nadie. Si un nuevo socio comercial tiene éxito, vuelvo a recalcarlo, es porque él lo creó. Si fracasa, también es su elección. Vas a tener a tu alrededor a muchísimas personas que te van a acompañar y te van a guiar y te van a sostener para poder siempre tener éxito en el proyecto, pero no para cargar. Y eso es lo maravilloso de esta industria, que vas a desarrollar esa habilidad de poder entender esto y eso te va a llevar a construir una organización y, y muy probablemente el cumplimiento de tus metas y tus objetivos y también muy probablemente empezar a vivir en propósito. Así que esta es la invitación el día de hoy a poder hoy en día como, como desarrollo del negocio para los que ya están dentro del proyecto, eh, el tema de la responsabilidad como networkers profesionales de poder llevar y acompañar a alguien. Para las personas, digo, si hay invitados aquí, esa es la maravilla de la industria, de que ustedes puedan hoy en día conectar con un negocio donde es digital, donde el tiempo lo administran ustedes, donde la inversión inicial a comparación de un emprendimiento tradicional es mucho más bajo, donde estamos en un proyecto de tecnología, porque lo que se viene en los siguientes 3 a 5 años va a ser una explosión. No va a ser lo mismo que quiere invertir el día de hoy a que quiere invertir en 3 o 5 años. La ventana de oportunidad es ahora, justamente, y que te permita desarrollar todo este tipo de habilidades, de, de poder tener mentores, de poder estar en una comunidad que te acompañe, bueno, por ahí, si eres invitado, pregúntale a alguna de las personas que ha tenido la oportunidad de viajar inclusive a algunos de los eventos empresariales. Es maravilloso. Y empiezas a conocer gente y empiezas a crecer y empiezas a viajar y empiezas a... La realidad es que empiezas a vivir una vida mejor. No puedo llamarlo de otra manera. Ahora, ¿es sencillo? No, no es sencillo, pero vale la pena. Ahora, la industria de network marketing, lo que desarrollamos, ¿es perfecto? No, no es perfecto, pero es mejor que lo que hoy en día está allá afuera. Así que ese es mi mensaje el día de hoy. Muchísimas gracias ahí, Mike, por la invitación. Si alguien tiene alguna pregunta, Mike, no sé si abrimos un espacio o ahí tú me dices. Yo, líder, gracias. ¿Qué te puedo decir? Yo estoy así súper pendiente de todo lo que estás compartiendo, porque yo voy a tener que ver esa grabación varias veces. Gracias por el tiempo, porque sabemos que también ya es tarde por ahí. Y bueno, unas perlitas que nos diste, tremendo. Si alguien por ahí tiene alguna pregunta, voy a habilitar los micrófonos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta directamente, y tiene alguna situación en su negocio o en su gestión, o algún invitado que, por ejemplo, que un socio que recién esté comenzando o invitado que está por comenzar tiene alguna pregunta para hacerla a Carlos, bueno, que sepan que Carlos es la persona idónea para resolver cualquier duda que tengan. Así que, relativo al tema, ¿no? Relativo a ese tema, adelante, que bueno, el espacio está abierto y bueno, ahora espera, aprovechamos a Carlos todo lo que se pueda. Yo tengo una pregunta nada más para empezar, y no sé si amigos si nos puedes apoyar con esa pregunta, es, ¿qué le recomendarías a esa persona que está haciendo tiene la idea, tiene la intención de hacer el negocio, pero aún no comprende al 100% o le cuesta entender los productos de la compañía, el juego Interatom? O sea, sí le gusta el tema del proyecto, sí le emociona, ¿no? El tema del negocio. Sin embargo, el tema de los productos se le complica para entenderlo y promoverlo, pero entiende el potencial. ¿Qué puede hacer ese socio? No, es una extraordinaria pregunta, Mike, porque fíjate que regresando de la Convención de Colombia, fue algo muy marcado en muchas de los socios del negocio, porque la convención, como ustedes se dieron cuenta, fue muy padre, muy tecnológica. No sé si se acuerdan que tuvimos nuestra asistente, no recuerdo cómo se llamaba esta, de inteligencia artificial, ahí acompañándonos, dirigiendo el evento, o sea, padrísimo, padrísimo. Y mucha gente llegó con ideas de, oye, es que lo veo muy complicado. Y la realidad es que no podemos, Mike, eh, eh, confundir nuestra posición dentro del proyecto. Ejemplo, si hablamos
de Interatum, ¿no? Que Interatum es un proyecto a mediano, corto plazo, una marketplace de servicio. Para los que todavía no hayan entendido esto, imagínense un Amazon, pero de servicios. Entonces, esto se crea a, gracias al crecimiento de algo que se llama Web3. Web3 también, y piensen que es algo difícil. La Web 2 es lo que conocemos, donde está el Internet, donde está YouTube, las redes sociales y todo esto. Web 3 es lo mismo, solo que ya se pueden desarrollar proyectos fuera de los monopolios que existen hoy en día, como Facebook, o sea, Meta, Apple y todos estos, ¿no? Ya cualquier persona puede desarrollar en Web 3 y crear comunidades. Entonces, eh, se empieza a desarrollar esta parte de marketplace de servicios que, si ustedes leen un poquito, va a ser un boom en los próximos años, un boom tremendo. Ahora, uno diría, es que yo no conozco, es que la realidad es que nuestra posición, Mike, hoy en día está como personas que somos inversionistas, podríamos decir, o holders del proyecto. Yo hoy en día no me preocupo por cómo se va a desarrollar o cómo se va a ejecutar, porque eso no me corresponde. Le corresponde a la empresa. Yo soy una persona que está colocando un capital, ¿ok? Que decide desarrollar y ayudarle a la compañía a crear una comunidad para que cuando salga el proyecto, no es lo mismo que salga un proyecto hoy en día y lo presenten sin comunidad a que salga con comunidad. Así funciona hoy en día el mundo. Los proyectos que salen, ¿qué hacen hoy en día? Buscan, primero consolidan una comunidad, en algunos los invitan a participar como inversionistas o socios, ¿ok? Y luego sale el proyecto, porque ya como sale con comunidad, la probabilidad de éxito es mucho más elevada. Entonces, Mike, en ese caso, yo no me preocupo por el tema de cómo va a ser la marketplace de servicio, si yo voy a poder promover algún producto, cómo voy a integrar a alguien a la marketplace de servicio. No, eso la compañía se encarga de desarrollar el proyecto. Ellos son los expertos y lo hemos visto, o sea, tienen tecnología de punta tremenda. Ahora, en el caso del juego, por ejemplo, ¿no? El juego oye, es que son tres perfiles, ¿no? El que juega, el que desarrolla el juego y el que es dueño de los activos. Y uno empieza a decir, chin, ¿y cómo está esto? Y es que veo que ahorita, chin, ya están jugando y están bajando el juego y la realidad es que a mí lo único que me interesa del juego es que salga al mercado. ¿Yo qué tengo? Yo compré un NFT o dos o tres o cinco NFTs que me están dando activos y esos activos me permiten comprar los activos del juego. Ahora, ¿yo qué hago? Muy sencillo, cambio esos activos, los coloco. Oye, no sé cómo hacerlo. Le preguntas a tu líder que te ayude a colocarlos y listo. Tú tienes hoy activos que se están, eh, que se están valorizando. Ahora, ¿cómo quieres participar tú? Hay gente que va a jugar, ¿no? Hay gente que va a desarrollar el juego, maestro de juego, y hay gente que solo va a comprar, va a colocar y listo. Entonces, ahí tendría uno que definir cuál va a ser su posición. Pero yo creo, Mike, que la gente se pone a ver, ¿no? Es que mira, pues subieron un video donde ya están jugando y están colocando orbes y están, no, la realidad es que lo primero que deberíamos hacer es definir nuestra posición dentro del juego. ¿Quiero ser inversionista? ¿Quiero ser creador de mercado? Perdón, maestro de juego, ¿o quiero ser jugador? ¿No? ¿Qué jugador? Pues ahí la realidad es que yo no lo pondría porque esto es para la gente de afuera. Pero entre creador de mercado, que todos somos, porque todos los que han comprado un NFT, desde que creen activos ya son creadores de mercado. La otra pregunta es, ¿quiero ser un maestro de juego? Entonces, ¿qué hago? Pues simple y sencillamente aprendo a colocar los orbes. ¿Qué ha sucedido? ¿No? Mucha gente ha llegado, Mike, y me ha dicho, oye, Carlos, es que eso de los orbes, sí, no sé cómo, es complicado y no te miento, Mike. Abrimos la computadora, ven 8 minutos de video de MetaEdu, bueno, que ahorita, bueno, sí están en MetaEdu,
¿Ven 8 minutos de MetaEdu, Mike? Ah, mira, así de fácil era colocar los orbes, ¿no? Súper sencillo, pero vuelvo a lo mismo. Estamos ahorita envueltos en el tema de que, pues, se habla mucho de blockchain, de Web3, de criptoactivos. Entonces, no es complicado, chicos. Lo único que tienen que hacer con el juego es definir su posición. Son creadores de mercado porque tienen los activos, invirtieron. ¿Quiere ser maestro de juego? Aprendan a colocar sus orbes, que es muy sencillo. No saben cómo hacerlo, chicos, todo está en MetaEdu. O si no, dígale a Mike ahí, organizamos también una reunioncita y, y les muestro cómo se van colocando los orbes, ¿no? Que es relativamente sencillo. Así que no es nada difícil, Mike. Yo creo que es más un tema de que en algunas ocasiones manejamos muchos tecnicismos y yo creo que la gente se conecta con eso. Pero es muy sencillo de hacer. eh, y en la parte de promover esa parte del negocio es lo mismo. O sea, no se enganchen con que si la blockchain y que si no, y no. La realidad es que yo digo, oye, mira, esto es una marketplace de servicios, se va a desarrollar en en el próximo año, año y medio. eh, Puedes participar y si el proyecto crece, tu inversión pues obviamente se va a disparar. Y este es el juego es esto, mira, aquí te lo muestro, puedes funcionar así o así, cuando los jugadores interactúen vas a ganar dinero. Ah, mira, súper chévere. Y además puedes desarrollar la parte comercial. Agarro, saco números, mira, con estos números ganas tanto y listo. ¿No? Entonces, no tenemos que meternos que si el blockchain y que si, yo la realidad es que la gente no lo hace. Y honestamente, eh, la mayoría de la gente hace negocios, no con la empresa ni con el proyecto, hace negocios con uno mismo. Yo creo que el 80% de las personas que están en mi organización han hecho negocios porque me han visto a mí, porque confían en mí, porque me han visto crecer, porque N cantidad. Ahora, eso no los exime de su responsabilidad de aprender, ¿no? Entonces, pues yo podría decir eso. Y por cierto, igual ahí les voy a compartir una herramienta, Mike, de cierre con respecto a las proyecciones de sistema transformador y espero ya pronto tener el del HMAP, ¿no? Nada más digan, mira, esto puede llegar a ganar. Listo. Gracias, amigo. Gracias, gracias. Y bueno, tremendo, quedó muy claro. Y bueno, igual y ahí cerramos con otras dos preguntitas que por aquí tiene Vicente. Digo, a menos que alguien tenga una pregunta más, pero bueno, Vicente pregunta dos cositas. Me pregunta mis prospectos si si hay que darse de alta en el SAT para hacer el negocio y cómo se entra a MetaEdu. Correcto. Tema de SAT. eh, Muy importante. Estamos hablando de un proyecto que es 100% descentralizado, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que toda la información que está dentro de la blockchain es completamente privada. No hay pierde ahí, ¿ok? Ahora, eso no quiere decir que yo no pueda declarar lo que yo entre a mi cuenta en el SAT, ¿ok? Y eso es algo que el contador Carlos Escalante dijo en la última reunión que tuvo cuando habló del tema del SAT, ¿no? La parte fiscal. Entonces, dentro de lo descentralizado, yo no tengo, digo, no hay manera, o sea, la realidad es que no hay manera de que se pueda observar o ver, y eso no es malo, ¿ok? Simple y sencillamente es un sistema diferente al centralizado. Ahora, vuelvo a lo mismo, eso no quiere decir que si yo, por ejemplo, pongamos que, no sé, ya salió el juego al mercado, ¿no? Y resulta ser que mis orbes y todo me dio 600 euros en un mes, ¿no? Y de repente yo lo cambio no sé, a Bitcoin, por ejemplo, y en Metamask, y de Metamask lo vuelvo líquido, ¿no? Entonces, pues ahí no tengo por qué hacer nada. Ahora, eso no quiere decir que yo no pueda decirle, ah, mira, entró este dinero y esto es, y declararlo ante el SAT, ¿ok? Ahora, sí es muy importante que el tema de las acciones, eso sí es otra cosa diferente, a eso sí que hay que declararlo, porque estamos hablando que son acciones
que van a salir en un mercado público. Entonces, ahí al momento de la venta es cuando se venden las acciones, ¿ok? Cuando compras un activo, no se pagan impuestos hasta que se venden, siempre y cuando haya habido un rendimiento. Si no hay rendimiento, tú puedes comprobarle a SAT que invertiste 10 pesos en Amazon, pero lo vendiste en 8 y perdiste 2, ¿no? Allí no hay nada que pagar. Pero si tú compraste a 10 y vendiste a 15, bueno, esos 5 pesos se tienen que pagar impuestos. Pero ahí ya hablamos de la parte descentralizada, hablamos de bolsa pública. Entonces, pero dentro de la parte descentralizada, no. Ahora, los mecanismos van a ir saliendo conforme vayamos avanzando, ¿ok? Porque hasta ahorita la única DEX, la única wallet descentralizada con la que estamos conectados es con MetaMask. Yo no sé si vayan a incluir otra, pero pues eso hay que esperar. Buenísimo, amigo. Gracias, gracias. Y la siguiente pregunta de Vicente es el tema de Metaedro, esos tutoriales y esos videos, ¿dónde se pueden ver? Correcto. Entras a la universidad, Vicente, si ya estás registrado, si no te registras, entras a la universidad y en las pestañas de sistema educativo le picas ahí y vas a ver uno que dice MetaEdu. Le das ahí y te aparecen todos los módulos. ¿Qué les recomiendo? Véanse todos. Es una maravilla. O sea, van a aprender hasta cómo, si tienen RIGs hoy en día, pueden cambiar sus RIGs por Bitcoin y las Bitcoin volverlas líquidas. Entonces, hasta eso, porque mucha gente me dice, oye, es que las RIGs, yo no, las RIGs son dinero, es como las Ghost las puedes transformar a través de, de, de Jumbo Line hoy en día, ¿no? Pero vean ahí los videos, son videos cortitos de 5 minutos cada uno. Bueno, gracias, líder. Gracias por tu tiempo. Y bueno, cerramos por ahí la sala del día de hoy. Gracias por tu tiempo, por estar siempre presente, a disposición de apoyarnos. Y bueno, vamos a compartir esa sala de esta grabación, esta sala durante una semana a partir de mañana hasta el siguiente lunes. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más, líder, antes de cerrar la sala para poder concretar esta reunión que estuvo espectacular. No, no, al contrario, Mike, gracias por la invitación. Digo, la verdad es que me da mucho gusto ver ahí ver a Marcia ahí, a su avatar de Marcia, a Dolores, a Carmen, Vicente. No, pues un gustazo siempre verlos, a Mau, digo, que ahí anda con todo, ¿no? Y pues simplemente decirles, ¿no? O sea, no, es un tema bueno, a mí siempre me gusta contrastar, ¿no? El negocio, la industria, con todo, ¿no? Con la parte de ser empleado, con un emprendimiento tradicional. Y le digo algo, chicos, todo es lo mismo. Todo necesitas tiempo para aprender, todo necesitas tiempo para ganar dinero. Todo es igual, solo que hay diferencias muy puntuales, donde uno puede analizar el tema inversión, tiempo, ganancias, y si hemos invertido tiempo en el trabajo y no estamos ganando lo que estamos haciendo, ¿por qué no hacer esto en serio, profesionalmente? Y probarlo 3 meses, 6 meses y van a ver que si lo hacen de manera profesional, se van a llevar una grata sorpresa. Y ese es el objetivo. O sea, hoy, como dice ahí mi mentor, Eric Worre, eh, es tratar de ayudar, ¿no? A la gente a ver, ¿no? A ver lo que hoy en día hay en el mundo, en la industria, su potencial y desarrollarlo y cumplir simple y sencillamente para cumplir ese propósito, ¿no? Que venimos a cumplir a esta tierra, ¿no? A este planeta. Entonces, mucho tiene que ver con el tema de dinero, ¿no? Todo hoy lo que quieras hacer es, la mayoría es dinero, a menos de que quieras aprender por YouTube a meditar, pues no te cuesta, ¿no? A tener una mente más tranquila, ¿no? Más apaciguada. Pero, pero pues es un muy buen medio para lograrlo. Y ya les platiqué todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Comunidad, aprendizaje, apoyo, mentoría, es fabuloso. Así que los exhorto a los que si hay algún invitado, a que se atreva a tomar las riendas de su vida a través de este proyecto y para los que son socios a incrementar, ¿no? Nuestro profesionalismo en la industria. Gracias, amigo. Gracias por
por el espacio, por el tiempo. Y bueno, dice por aquí Carmen que vamos a meterle con toda para que estés aquí en Veracruz a la siguiente. Así que quede, que quede grabado. Ya quedó marcado aquí que te tendremos pronto por aquí, amigo. Que tengan todos una bendecida noche, excelente inicio de semana y a darle con toda que apenas estamos en los mejores 90 días del año para generar ingresos. Hay que aprovecharlo. Bendiciones a todos. Bye bye. Bonita noche.